¿Qué tal amigos del encuentro con la historia? Hoy vamos a ver Rosas y la construcción de su poder, la primera parte, dedicado a muchos seguidores que tenemos, entre ellos G&G, otros profesores, amigos de Salta, Argentina y Latinoamérica. Un abrazo grande y comenzamos con las placas. Bueno, acá tenemos la figura de nuestro gran patriota Juan Manuel de Rosas y en la placa subsiguiente comenzamos una serie de placas para poder interpretar desde las ciencias políticas y después de la historia qué fueron los unitarios y los federales. En cuanto a la definición, los unitarios es un grupo político que proponía la centralización del poder en Buenos Aires. Los federales, un partido político que buscaba la libertad y autonomía de las provincias de Argentina. En cuanto a la existencia, ideología y división del poder, podemos decir que en ambos es casi lo mismo, un poco más en los federales, la existencia desde 1816 hasta 1862 y en los federales de 1816 hasta 1868. En cuanto a que los unitarios, centralismo y liberalismo, los federales, federalismo, división del poder, quería establecer un poder único y central, la centralización, que era la característica de los unitarios, buscaban mantener la autonomía de las provincias, delegando solo ciertas funciones al Estado central, descentralización, esos son los federales. En cuanto a la economía, podemos decir que los unitarios proponían el libre comercio para traer beneficios al gobierno central. Abogaban por el proteccionismo de sus actividades económicas en beneficio de las provincias, los federales. Adeptos para los unitarios, intelectuales liberales, grandes comerciantes y militares. Para los federales, habitantes de los sectores rurales, hacendados, caudillos y algunos intelectuales. Entre los líderes más importantes del primer bando, los unitarios, estaban Bernardino Rivadavia, Juan Lavalle, José María Paz y Gregorio Arauz de la Madrid. En cuanto a los federales, la figura señera de José Gervasio Artigas, Justo José de Urquiza, Juan Manuel de Rosas, Facundo Quiroga. Entre otras de las herramientas que tenemos para analizar después el futuro poder y la construcción y la base de ese poder que tenía Rosas, vamos a ver desde la ciencia política, desde el análisis de la ciencia política, quién eran los unitarios. Se conoce con el nombre de unitarios a un partido político argentino de tendencia liberal, fundado en el año 1816, que buscaba tener unidad en el régimen. Para los unitarios, las provincias eran consideradas simples divisiones territoriales internas con escasa autonomía, porque la nación debería predominar sobre ellas. El unitarismo surge del centralismo independentista. En principio se alió con Gran Bretaña y siguió como ejemplo la Francia napoleónica. Los unitarios realizaron el primer intento de imponerse en el año 1826. Es el momento de la Constitución unitaria, cuando Rivadavia es presidente, buscando implantar una forma de gobierno donde las provincias perdían su autoridad y sus necesidades no eran prioridad. Los partidarios de la élite de Buenos Aires y algunas ciudades capitales de las provincias apoyaban a los unitarios, pero la población rural solo seguía a los caudillos locales. Tenemos quiénes eran los federales. Se domina con el nombre de federales a un partido político argentino fundado en 1818 que proponía el establecimiento de federalismo para defender la autonomía y el poder de las provincias. Los federales conformaron una liga federal, también conocida como Unión de los Pueblos Libres, tomando como ejemplo la Constitución de los Estados Unidos. Lucharon contra el Partido Unitario por la organización política del país hasta la segunda mitad del siglo XIX. José Gervasio Artigas fue el líder fundador de la Unión de los Pueblos Libres, acompañado de caudillos y personas de las provincias principalmente. Juntos se oponían al dominio del poder central y de las élites de Buenos Aires, que coartaban la independencia de las provincias. Los federales pretendían formar un país republicano y federal, pues tomando en cuenta la extensión del territorio, así como la economía y la política regional, afirmaban que este modelo se adaptaba mejor a las características nacionales. El pensamiento de los federales era tradicionalista, defendía las costumbres propias
de las regiones. Acá tenemos en esta caricatura, con respecto a Rosas y la construcción de su poder, tenemos acá la libertad en el medio, al Estado y a la nación, a la izquierda a los unitarios, a la derecha a los federales, que eran más populares. Y vamos a continuar para analizar desde la ciencia política qué es un Estado, para ver cómo después Rosas va a construir a partir de ese Estado en el que él se va a posicionar, la base de su poder. Un Estado es un ente organizado políticamente que está constituido por una población establecida en un territorio determinado y que cuenta con un gobierno bajo la forma de instituciones y personas que administran y organizan al Estado por el bien común de su población. El Estado está dotado de soberanía y autodeterminación, cuenta con el reconocimiento de otros Estados y establece relaciones de diversa naturaleza con estos. La palabra Estado proviene del latín status, la cual tiene varios significados, entre ellos están posición, una forma de estar, mantenerse, postura, orden, etc. Es decir, se refiere a algo que permanece de una forma determinada. Un Estado puede conformarse como resultado de la separación de un Estado, dos o más estados, o por el contrario, por una fusión entre varios estados. De la misma forma, un estado también puede originarse dentro del territorio de otro estado, aun si esto conlleva en principio que se presenten conflictos internos. En esta placa vemos que según la Convención de los Derechos y Deberes de los Estados, Convención de Montevideo, Uruguay, 26 de diciembre de 1933, realizada por la Organización de Estados Americanos, un Estado, aquel actor internacional que posee una población permanente, un territorio determinado, un gobierno y la capacidad de mantener relaciones con otros estados, artículo 1 de la Convención de Montevideo. En general se considera que el Estado no necesita el reconocimiento de otros estados para definirse como tal. Sin embargo, se ha debatido si en la práctica el Estado solo es tal en el momento en que recibe reconocimiento de otros estados. Bueno, podemos decir que ¿cuáles son las características de un Estado? Tanto el Estado como sus elementos constitutivos tienen carácter atemporal, posee un territorio y una población que habita en este, goza de soberanía y autodeterminación, está organizado internamente a través de varias instituciones, posee un gobierno, generalmente reconocido como tal por otros estados, mantiene relaciones de diferente índole con otros estados, también tiene derechos y obligaciones a nivel internacional, es el sujeto del derecho internacional público. Formación de un Estado. Para que un Estado se forme, generalmente se consideran ciertos principios del derecho internacional público, que es el encargado de estudiar y legislar las relaciones entre Estados. Diferentes instrumentos, como la Convención de Montevideo de 1933, señalan las condiciones y principios necesarios sobre los cuales se determina el nacimiento de un Estado. Los elementos constitutivos básicos son el poseer un territorio, un gobierno y una población. Además, se suman a estos el que el Estado sea soberano y que mantengan relaciones con otros Estados. Luego de esto, como acto declarativo, un Estado llega a ser reconocido como tal por parte de otros Estados. En todo caso, aun si un Estado no obtuviera reconocimiento por parte de otros Estados, este debe responder al derecho internacional, puesto que todo Estado es sujeto al derecho internacional. Nacimiento de un Estado, que es otra de las herramientas que tenemos que tener para ver cómo se construye un poder desde el mismo. Nacimiento de un Estado puede ser resultado de un proceso de colonización de un territorio deshabitado debido a una separación o secesión, la cual es un rompimiento de independencia de un Estado por parte de un grupo de personas con la intención de fundar un nuevo Estado, por una unificación de varios estados ya existentes, conformando un estado de mayor tamaño. Al darse una disolución de un estado, este desaparece y deviene dos o más estados. Al desaparecer el estado original, los nuevos estados se conforman como nuevos sujetos de derecho internacional, también mediante la intervención de otros estados para decretar la creación de un nuevo estado. Estado y soberanía, vamos a ver cómo se conjugan ambos términos. En términos generales, el principio de soberanía de un Estado se refiere al poder autónomo para legislarse y organizarse, y a la igualdad jurídica que éste posee respecto de otros Estados. Esto significa que a nivel jurídico
el Estado es el único actor capaz de ejercer poder legítimo dentro de sus propios límites y que goza de la exclusividad para autorrepresentarse ante otros estados. Se entiende que la soberanía reside en la población o su nación y es ejercida a través del gobierno como un derecho inalienable para organizar y legislar al Estado. Es común encontrar en la constitución política de cada Estado artículos en los que se señala que la soberanía emana, reside o radica en el pueblo o nación. En esta próxima placa vamos a ver que la soberanía de un Estado incluye, entre otros aspectos, lo siguiente: competencia exclusiva de un Estado para tratar sus asuntos internos, igualdad jurídica a nivel internacional respecto de otros estados, el Estado no puede ser forzado a tomar parte en un asunto si no es su voluntad, derecho a tomar parte en tribunales internacionales en caso de disputas con otro Estado, derecho a la autodefensa de su integridad política y territorial, derecho a establecer relaciones con otros Estados, derecho a la autodeterminación. Cuando no puede cumplir más con alguna de las condiciones básicas para ser Estado, territorio, gobierno y población, al darse una secesión, una disolución o un desmembramiento, dando nacimiento a uno o varios estados nuevos, o la anexión de otros estados. De la misma forma, cuando ocurre una fusión, varios estados conforman un estado federal, el cual es el principal sujeto soberano en relación a esa extinción. Otra forma de extinción es la incorporación, la cual se da cuando un estado se anexa a otro estado. El contexto y la persona de Juan Manuel de Rosas, en un contexto particular de la historia argentina frente a la carestía de la construcción de un orden legal que, entre otros contrafuertes, se basó en un proceso político y económico de expansión de la frontera, con poblamiento, ocupación, distribución e incorporación de las nuevas tierras al proceso productivo, se inscribe la epístola de Juan Manuel de Rosas a Facundo Quiroga Reguera, 2006. En el mundo, Francia atravesaba su revolución, donde señala Ibarguren, las metrópolis europeas se hallaban en confusión, temor y consternación, instancia que dejaban pendiente el rol de la Iglesia Católica, denotando una revisión del absolutismo y del feudalismo. Juan Manuel de Rosas nació el 30 de marzo de 1793 en Buenos Aires. Juan Manuel de Rosas, como dijimos, nació en 1793 de dos de los grupos familiares más significativos y adinerados de ese periodo, propietarios de estancias y de un capital social poderoso. Su linaje paterno devenía de los Ortiz de Rosas y por la rama familiar materna de los López Osornio. Su padre, León Ortiz de Rosas, se desempeñó como militar, cadete del ejército español. Desde pequeño Juan Manuel se mostró como voluntarioso y dominante. En su pubertad y bajo los elogios de Liniers y el mando de Alejo Castex, manejó un cañón en la reconquista de Buenos Aires, formando parte del cuarto escuadrón denominado Migueletes. Don León y doña Agustina recibieron esquelas de felicitación dada la conducta valerosa de Juan Manuel. Como lo dice Ibarguren, su autodeterminación en una conflictiva familiar llevó a Rosas a cambiar su apellido, limitando a Rosas, eliminando el Ortiz y cambiando la letra S en vez de la de Z en Rosas. Perfecto, vamos a avanzar con las placas y podemos decir, 10 años después de la Revolución de Mayo, cuando transcurría 1820, Rosas era un joven estanciero. Jóvenes contemporáneos a Rosas bregaban por la libertad y la independencia, aunque Juan Manuel parecía ajeno a esas luchas, desempeñándose en tareas rurales de estancia como indiferente o prescindente de los hechos de la época. Aunque Rosas como estanciero organizaba un régimen organizativo casi militar, en vista a las posibles amenazas casi permanentes de invasión de los salvajes, decía Ibarguren, era mejor que hubiera puesto los aborígenes, pero bueno, Ibarguren es de una prosapia rancia de la época. En paralelo, en 1813 contrajo enlace con Encarnación Ezcurra, con una marcada oposición de su madre. Productos del matrimonio de Encarnación y Juan Manuel nacieron Juan Bautista el 30 de julio de 1814, María, nacida el 26 de marzo de 1816 y fallecida al día siguiente, y Manuela el 24 de mayo de 1817. Para mediados de la década del 20 se halla Rosas con una sólida madurez, unido en matrimonio y con una fortuna de más de 3 millones
de pesos. Eso lo dice Gálvez. Bueno, seguimos avanzando y decimos que a fines de 1825 el gobernador Las Heras comisionó a Rosas para asegurar la paz con las tribus en el marco de temor de que los brasileños se apoderasen de Patagones y de algún modo se incitase a los indios a invadir la campaña sur de Buenos Aires. El gobierno de la época sostenía que Juan Manuel de Rosas se constituía como la persona apta para pacificar en forma duradera las cuestiones con los indios fronterizos. En 1826, el 10 de abril, Rosas comunicó al gobierno nacional de reciente organización y presidido por Rivadavia del resultado positivo de su misión y a la vez describió las dificultades y detalló una serie de requerimientos entre los que se destacaron el pedido de nombramiento de un comisionado permanente que asegurara el cumplimiento de las promesas dadas a las tribus para completar las acciones de pacificación. Pareciera que el gobierno nacional se hallaba inmerso en otras preocupaciones e ignoró las alocuciones de Rosas y algunos caciques, sintiéndose estafados y engañados, se unieron a tribus ranqueles e invadieron la provincia. Rosas mostró reproches frente al gobierno y dio su espalda al régimen de Rivadavia en un clima nacional de tempestad de guerra, conflictividad, pasiones políticas y disoluciones. Pareciera que toda disolución nacional habíase presentado, cayó Rivadavia y no se vislumbraba una nación. A la vez las provincias disgregadas se sumergieron en anarquías y guerras. Como lo dice Ibargüen, Rosas desprecia a Rivadavia mofándose de su gobierno dirigido, según su parecer, a la clase elevada y presidente del pueblo y del campesinado. Pareciera que Rivadavia había herido la susceptibilidad porteña en el amor a la provincia y al sentimiento religioso que dominaba por ese tiempo la sociedad, sublevando a los porteños ante la federalización de Buenos Aires y la capitalización de la ciudad. En respuesta a estas dos controversias, Rosas fue agente de protesta contra la política unitaria en la campaña bonaerense, en tanto que el sentimiento religioso se sintió atacado por la acción liberal de los unitarios. Ibargüen. Rosas representa en el pasado argentino un espíritu realista y conservador. Se constituyó como el brazo irresistible de la reacción conservadora y materialista que interpretó el realismo político del medio circundante. A la vez, Rosas encarnó la imagen del caudillo que ubica una sociedad convulsionada por la revolución y lleva adelante su gobierno con su acción personal como patrón predominante, Ibargüen. En esta próxima placa podemos decir que la carta de Rosas a Quiroga, el 20 de diciembre de 1834, parece inhabilitar las investigaciones que lo posicionan como populista, describiendo la epístola una descripción de la construcción del poder. El contexto del escrito denota una situación de precariedad en una época de la que es plausible observar un despotismo. La epístola de referencia da cuenta de la idea de poder en Rosas, cuya concepción alude a un poder absoluto. Rosas representa la autoridad en términos absolutos, donde pareciera que la plebe no presentaba ningún rol. Gobernador Rosas se constituyó como una figura de autoridad compuesto de elementos ritualistas y con cierta legitimidad que le confiere el poder. Un mes antes de la fecha de la epístola, el 18 de noviembre de 1834, en Argentina se funda la provincia de Jujuy, dividiéndose de la provincia de Salta, siendo que Jujuy es la última de las 14 provincias argentinas que continuarían sin modificaciones hasta mediados del siglo XX. Bueno, en esta placa vemos que ante el triunfo del federalismo en el interior y siendo vencidos La Madrid y Arenales, se constituye Facundo Quiroga como héroe de los vencedores. Juan Facundo Quiroga era una figura representativa del gaucho del interior del país, con una personalidad impetuosa, agreste, explosiva e impulsiva. Quiroga, hijo del capitán de milicias Prudencio Quiroga, nació en La Rioja 1788, estuvo preso, fue soldado condecorado y a la vez recibió la exhortación del general San Martín para hacer la paz con sus adversarios, Ibargüen. Sarmiento, que es una obra que se ha escrito sobre Sarmiento, muestra en su obra Facundo de 1845 la vida de don Juan Facundo Quiroga, desarrollando una observación sátira de la cultura argentina, encarnada en hombres como Juan Facundo Quiroga, principalmente en San Juan. Quiroga se conducía como caudillo, un jefe de masas populares armadas, que según la interpretación de Sarmiento eran enunciaciones de una forma de gobierno bárbara, síntoma de los conflictos culturales de la época.
Por supuesto que en tanto pareciera que el sello y firma del acercamiento y vinculación entre Quiroga y Rosas fue dado por Lamadrid. Rosa, que apreciaba a Lamadrid, se dirigió a Quiroga solicitándole que no se le perjudique a Lamadrid en el tránsito a Buenos Aires, donde se reuniría con su familia y sería asistido en sus dolencias desde la provincia de Salta. La colaboración en ello inició una relación entre dos hombres con marcadas diferencias de su aspecto físico hasta en sus modismos, pero con la semejanza de la capacidad de ambos de la interpretación del alma campesina y de la protesta frente a las injusticias que percibían del momento. Ibarguren. Perfecto, bueno, avanzamos. La hostilidad frente a la constitución unitaria y el levantamiento de las provincias frente a las políticas de corte unitario influyeron en la caída del gobierno de Rivadavia y disolvieron del gobierno nacional, siendo Vicente López y Planes presidente provisorio por un brevísimo tiempo. Nombra a Rosas el 14 de julio de 1827 como comandante general de las milicias existentes en la campaña de la provincia de Buenos Aires. Por entonces Dorrego le encomienda continuar las tareas de paz y tranquilidad en relación con los indios y le solicita a la vez preparar un plan de extensión de las fronteras del sur con un asentamiento y puerto en Bahía Blanca. Rosas se ocupó de tales encomendaciones con un gran espíritu organizativo y con coordinación militar asociada a la participación de los hacendados. Ibarguren. Bueno, muy bien. En esta placa vemos las cosas cambiarían y Rosa resentido se distanció de Dorrego, puesto que sostuvo que el gobierno desoía sus propuestas y proyectos, y aunque presentó su renuncia, esa dimisión no fue aceptada. La política construcción del poder en Juan Manuel de Rosas, como lo dice Analía Verónica Lozada en la revista científica arbitrada de la Fundación Mente Clara, volumen 5, del poder de Juan Manuel de Rosas, y que Dorrego sufría en la época de desprestigio, era foco de críticas. Ibarguren en 1938. Hacia 1929, Rosas y Lavalle firmaron el Pacto de Cañuelas, que incluía el llamado a elecciones. En la lista única, el consenso llevaría el candidato Félix de Álzaga. Con el eje patriótico hacia Rosas, Lavalle presentó el tratado. La fase unitaria postuló la candidatura de Carlos María de Alvear, y con nuevas dificultades Lavalle llevado a un nuevo tratado, el Pacto de Barracas, del 24 de agosto, donde se designó gobernador a Juan José Viamonte. Este convocó a la legislatura depuesta por Lavalle, allanándole a Rosas la vía al poder. La legislatura de Buenos Aires proclamó a Juan Manuel de Rosas como gobernador de Buenos Aires el 6 de diciembre y le brindó el grado de restaurador de las leyes e instituciones de la provincia de Buenos Aires, dejando constancia que poseía facultades ordinarias y extraordinarias que entendiera necesarias hasta el nuevo encuentro de la nueva legislatura. Bueno, el primer gobierno de Juan Manuel de Rosas, y esto quiero aclarar que este es el primer encuentro, el segundo tenemos la próxima semana, sí, ya vamos a ver el primer y segundo gobierno de Rosas. Fue una acción de orden y progreso entre 1829 y 1832, aunque no contó con el apoyo incondicional de toda la población que Rosas consideraba requerido para su función. Gálvez, 1954, un interludio entre su próximo gobierno, fue llevado adelante por Juan Ramón Balcarce. Su segundo gobierno comenzó en el año 1835. Puede interpretarse, y acá vemos lo que piden muchos profesores, G y G, la construcción del poder, ¿no? Puede interpretarse que la construcción del poder de Juan Manuel de Rosas se cimienta en la organización de un sistema de lealtades, siendo la guerra una de las posibles dimensiones y las fracciones o elementos de organización. Esta edificación se alza en notables consolidadidades políticas y decisiones que parecieran insosolayables nosotros y ellos. Bueno, ya vamos terminando. La concepción política de Rosas parece encontrar su justificación en la construcción del poder en el conflicto. De alguna forma, independientemente de si Rosas lo era, su coalición política era de corte federal, como dice Marta Bonaudo. Bonaudo alude, que es una gran historiadora, alude a un centralismo en la construcción del Estado, siendo que esta representación cultural de la política posibilita vislumbrar la edificación política de la época. Bonaudo, 1999. Rosas realizaba múltiples referencias a la realidad norteamericana, mostrando de algún modo sus lecturas, aunque no se presentaba como un hombre leído. Rosas no creía necesitar de intelectuales para su construcción de poder,
en el desarrollo de la República, aunque parece aclarar bien a quienes no necesita, con alusiones claras hacia aquellos que identifica como agitadores y ahuyentadores de la paz, la tranquilidad y el orden. Bueno, y en esta última placa podemos decir, ya vimos la construcción de poder y ahora la base de su poder era sin duda Buenos Aires, y a la vez el poder de Buenos Aires se hallaba estrechamente ligado a los recursos de la aduana. En la mencionada epístola, Rosas manifiesta alusiones a cuestiones de índole financiera y económica y a la administración de estos recursos. Buenos Aires prospera en la época de Rosas. Bueno, él no reparte las rentas de la aduana con el interior, también frena un poco el tema de la Constitución, pero vamos a ir viendo en la próxima presentación por qué Rosas de alguna forma u otra no quería organizar el país constitucionalmente. Bueno, por las guerras permanentes que había. El legado de Rosas exhibe una clara adherencia a obedecer, un modo de disciplinamiento social, un orden y periodo, entre paréntesis de la construcción nacional, donde el realismo es puro y el poder era concebido en términos absolutos. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos de Salta, Argentina y Latinoamérica. Un abrazo fraternal y hasta la próxima semana, donde vemos la segunda parte de Rosas y la construcción de su poder.